So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Stock up and save big on shoes, tops, dresses, accessories, and more must-haves for summer. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. The truth is out. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, les doy la bienvenida a otro episodio de Leyendas y Relatos de México. Hoy les traigo una leyenda del centro histórico de la Ciudad de México que espero que sea de su completo agrado. Así que sin más, vamos para allá. En el centro histórico de la Ciudad de México hay calles que no necesitan estar oscuras para sentirse antiguas. Basta caminar por ellas al caer la noche cuando los comercios cierran, las cortinas metálicas bajan y el eco de los pasos empieza a rebotar entre fachadas viejas para entender que bajo el ruido moderno sigue respirando otra ciudad. Una ciudad de conventos, templos, callejones estrechos, casonas húmedas y puertas que durante siglos guardaron secretos que nadie quiso contar en voz alta. Entre esas historias antiguas hay una que se recuerda con especial inquietud, una leyenda conocida por algunos como la de Lanchitas, aunque otros prefieren llamarla de una forma más directa y terrible, la confesión del difunto. Se cuenta que en el siglo XIX vivía en la Ciudad de México un sacerdote llamado Padre Lanzas, hombre conocido entre sus cercanos por el apodo de Lanchitas. No era un cura solemne ni apartado del mundo, por el contrario, quienes lo trataban decían que tenía un carácter alegre, gusto por la conversación y la costumbre de reunirse por las noches con algunos amigos cerca de la iglesia de Santa Catarina. En esa zona del centro, donde las calles antiguas parecen cambiar de rostro cuando cae la noche, allí pasaba algunas horas entre pláticas, naipes, tabaco y el sonido lejano de los carruajes que todavía cruzaban la ciudad cuando el silencio empezaba a adueñarse de ella. Una noche, después de una de aquellas reuniones, cuando el padre estaba por retirarse, apareció ante él una anciana. Venía cubierta con ropas pobres, casi harapientas, y llevaba en el rostro esa expresión de urgencia que no permite muchas preguntas. Se acercó al padre con la respiración agitada y le suplicó que lo acompañara de inmediato porque había un hombre agonizando que necesitaba confesarse antes de morir. Lanchitas, acostumbrado a que el deber sacerdotal lo llamara a cualquier hora, no se negó. Preguntó apenas dónde se encontraba el enfermo y la anciana le respondió que en una casa del antiguo callejón del Padre Lecuona, una calle que hoy se reconoce dentro del trazo del centro histórico cerca de lo que ahora son las calles de República de Nicaragua y República de Brasil. El padre tomó lo necesario y siguió a la mujer. La ciudad que minutos antes le había parecido familiar comenzó a sentirse distinta conforme avanzaban.
Las calles estaban casi vacías. La luz de los faroles apenas alcanzaba a tocar los muros, y las sombras de los balcones y cornisas caían sobre el empedrado como si quisieran cubrirlo todo. La anciana caminaba delante de él con una rapidez extraña para su edad, sin voltear demasiado, como si conociera de memoria cada rincón por el que pasaban. Lanchitas intentó preguntarle algo más sobre el moribundo, pero ella respondía con frases breves, y luego seguía caminando, cada vez más internada en calles silenciosas donde el aire olía a humedad vieja. Por fin llegaron a una casa de aspecto abandonado. La fachada parecía llevar años sin recibir cuidado. La puerta estaba oscura, los muros manchados y las ventanas cerradas como ojos muertos. La anciana empujó la entrada y ésta cedió sin hacer más ruido que un quejido largo de madera hinchada. El padre dudó un instante. Había algo en aquel lugar que no correspondía con la urgencia de una familia llamando a un sacerdote. No se escuchaban voces ni llantos, ni pasos de personas moviéndose alrededor de un enfermo. Solo un silencio espeso, atravesado por un olor a encierro, polvo y tiempo detenido. Pero la anciana insistió. Adentro la casa estaba casi en ruinas. Había telarañas en las esquinas, humedad en las paredes y una oscuridad que parecía más antigua que la noche misma. La mujer lo condujo por un corredor estrecho hasta una habitación del fondo donde apenas ardía una vela. Sobre una cama o catre desvencijado yacía un hombre de aspecto terrible. No parecía simplemente enfermo. Su piel estaba pegada a los huesos. Su rostro tenía una palidez amarillenta y sus ojos hundidos brillaban con una vida débil, como si el cuerpo ya hubiera comenzado a morir mucho antes de que el alma aceptara abandonarlo. El padre se acercó. El hombre lo miró con una ansiedad profunda y entonces, con una voz ronca que parecía salir de un pecho lleno de tierra, le pidió confesión. Lanchita se inclinó junto a él y comenzó a escuchar. Al principio creyó que se trataba de un moribundo común, alguien arrepentido de sus faltas en el último momento, pero conforme el hombre hablaba, el sacerdote sintió que algo no encajaba. Las culpas que confesaba no parecían recientes. Hablaba de nombres olvidados, de calles que ya no se llamaban así, de personas muertas hacía demasiado tiempo, de una vida marcada por traiciones, violencia y un secreto terrible que llevaba años, quizá décadas, encerrado entre aquellas paredes. La vela temblaba mientras el hombre hablaba. El padre escuchaba sin interrumpir, cumpliendo con su deber, pero el frío empezó a subirle por la espalda. En la habitación no corría el aire y sin embargo la llama se agitaba como si algo respirara junto a ellos. La anciana permanecía en un rincón, inmóvil con la cabeza baja. Lanchitas quiso mirarla varias veces, pero algo en la confesión del hombre lo retenía. Había en aquellas palabras una desesperación que no era la de quien teme morir, sino la de quien lleva demasiado tiempo esperando ser escuchado. El moribundo confesó finalmente un crimen. Dijo que había sido encerrado, traicionado o abandonado en aquella casa. Wishing you could be there live for the big game, soaking up the atmosphere of the crowd. But too often, life gets busy, or the price holds you back. Priceline is here to help you make it happen. With millions of deals on flights, hotels, and rental cars, you can go see the game live. Don't just dream about the trip, book it with Priceline. Download the Priceline app or visit Priceline.com. Actual prices may vary, limited time offer. Por causa de sus pecados, y que su alma no había tenido descanso desde entonces. Las versiones de la leyenda cambian en este punto. Algunos dicen que admitió haber sido asesino, otros que había sido víctima de una traición y necesitaba revelar la verdad antes de recibir la absolución.
pero todas coinciden en que aquella confesión parecía venir de un tiempo imposible, como si el hombre no hablara desde esa noche, sino desde muchos años antes. Lanchitas le dio la absolución. Apenas terminó de pronunciar las palabras sagradas, la vela se consumió de golpe. La habitación quedó en una oscuridad absoluta. El sacerdote escuchó un suspiro largo, profundo, como si alguien soltara al fin una carga sostenida durante muchos siglos. Después de eso no hubo nada, ni respiración ni movimiento, ni la voz del enfermo ni la presencia de la anciana. El padre llamó, pero nadie respondió. Buscó a tientas la cama, la pared y la puerta. Tropezó con muebles viejos y sintió bajo sus dedos la humedad de los muros. El olor de la habitación se volvió insoportable, no como el de una casa abandonada, sino como el de un sepulcro recién abierto. Cuando por fin encontró la salida y logró llegar a la calle, respiró como si hubiera emergido desde el fondo de un pozo. La noche seguía allí, quieta, indiferente, pero la casa detrás de él parecía aún más oscura que antes. Temblando, Lanchitas regresó con sus amigos. Al verlo llegar, notaron de inmediato que algo le había ocurrido. Venía pálido, descompuesto, con la mirada perdida. Le preguntaron si el enfermo había muerto, si la familia lo había tratado mal o si había sufrido algún asalto. Él intentó explicar lo que le había sucedido, pero mientras hablaba, se dio cuenta de un detalle que terminó de inquietarlo. Había olvidado su pañuelo en la habitación del moribundo. Era un pañuelo bordado que solía llevar consigo y que podía servir como prueba de que aquella casa existía y de que no todo había sido una alucinación. Uno de sus conocidos, quizá más curioso que prudente, se ofreció a mandar a alguien a recuperarlo. El criado fue hasta el callejón indicado, buscó la casa según las señas del sacerdote y regresó poco después con una noticia que heló la sangre de todos. En el lugar que Lanchitas describía no había una casa habitada ni habitación de enfermo. Había una accesoria vieja, cerrada, abandonada desde hacía años, con aspecto de no haber recibido a nadie en mucho tiempo. El padre no quiso creerlo. A la mañana siguiente volvió al sitio acompañado. La luz del día mostraba lo que la noche había ocultado, pero no lo hacía menos inquietante. El lugar estaba en ruinas, la puerta apenas se sostenía. El interior estaba cubierto de polvo y no había señales de que una anciana hubiera entrado ni de que un hombre hubiese agonizado allí la noche anterior. Sin embargo, al llegar al cuarto del fondo donde recordaba haber escuchado la confesión, encontraron el pañuelo. Allí estaba, sobre el polvo viejo, como si alguien lo hubiera dejado esperando. Desde entonces el padre Lanchitas no volvió a ser el mismo. Algunos dicen que envejeció de golpe, otros afirmaban que se volvió más serio, más callado y menos dispuesto a pasar las noches entre amigos. Pero por mucho que intentara convencerse de que había cumplido con su deber y de que aquella alma, fuera quien fuera, ya había recibido la absolución, el recuerdo de la casa no lo abandonó jamás. Había visto al moribundo, había escuchado su confesión, había perdido su pañuelo en aquella habitación y luego a la luz del día había encontrado ese mismo pañuelo en una ruina donde, según todos, nadie vivía desde hacía años. Pero la leyenda no terminó allí. Tiempo después, cuando en aquel antiguo callejón se hicieron trabajos de reparación en una casa vieja, los albañiles comenzaron a derribar uno de los muros gruesos de la construcción. Era una pared antigua, pesada, levantada con cal, piedra y años de silencio.
Al principio pensaron que solo encontrarían humedad, tierra suelta o los restos normales de una casa abandonada. Pero al abrir el muro, las herramientas chocaron contra algo que no era piedra. Eran huesos. Estaban dentro de la pared, ocultos entre los escombros y la cal endurecida. Fue ahí que apareció el esqueleto de un hombre. Estaba emparedado, encerrado allí desde hacía quién sabe cuánto tiempo, tanto que nadie pudo decir con certeza quién había sido ni cuánto llevaba muerto. No había ataúd, no había cruz y no había sepultura. Solo un cuerpo escondido en el interior de una pared, como si alguien hubiera querido borrar su muerte y condenarlo a permanecer para siempre dentro de aquella casa. Entonces muchos entendieron, o creyeron entender, lo que había ocurrido aquella noche. El hombre que confesó sus pecados al padre Lanchitas no era un moribundo esperando la muerte. Era un difunto que llevaba años encerrado en ese muro, atrapado entre la piedra y el secreto, esperando que alguien escuchara por fin aquello que no pudo decir antes de morir. La anciana que fue a buscar al sacerdote quizá no era una mujer viva, sino una sombra enviada desde el mismo lugar donde el tiempo se había detenido, y la habitación iluminada por una vela, la cama, el enfermo, la confesión y el último suspiro no habían sido una escena de este mundo, sino el eco de una muerte que seguía repitiéndose hasta encontrar la absolución. Fue así que nació la leyenda de la confesión del difunto. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves. Athletic Brewing Company crafts award-winning non-alcoholic beers for those who want to be part of every round. With over 185 flavor awards, they're exceptional NA beers that fit your lifestyle and any social occasion. Summer's full of good times, and Athletic fits right in. Go to athleticbrewing.com to have brews delivered to your door, or find them at a bar, restaurant, or store near you. Near beer. Athletic Brewing Company. Fit for all times. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.